El resfriado, la gripe, la gastroenteritis, existen muchas enfermedades provocadas por patógenos que son muy comunes. Afortunadamente, todas estas patologías, pese a que los síntomas pueden resultar molestosos, no llegan a resultar mortales si la persona está sana. Luego tenemos otras enfermedades en las que la vida de la persona corre peligro y que, pese a no ser tan comunes como las anteriores, son un problema de salud pública. La neumonía, por ejemplo, sabemos que es una enfermedad grave que, de no ser tratada, puede resultar mortal. De todos modos, el índice de letalidad de enfermedades como la neumonía no es nada comparado con otras. Hay patógenos capaces de provocarnos enfermedades tan graves que acaban causándonos la muerte de forma casi segura. Son enfermedades muy raras, por lo que aparecen muy pocos casos cada año, estando localizados principalmente en países subdesarrollados. Eso sí, ser infectado por algunos de esos patógenos es una sentencia de muerte casi segura. Pero ¿cuáles son las enfermedades con mayor tasa de letalidad? La tasa de letalidad es la proporción de personas que mueren a causa de una enfermedad entre los afectados por la misma. Así, cuando hablamos de que una enfermedad tiene una letalidad del 10%, quiere decir que de cada 100 personas que contraen la enfermedad, 10 mueren. Para hacernos una idea, la mayoría de pandemias de gripe tienen una letalidad del 0,1%, es decir, que de cada 1000 personas con gripe, solo una muere, la cual suele ser porque forma parte de la población de riesgo que son ancianos e inmunodeprimidos. Incluso pandemias tan devastadoras como la gripe española, que se saldó entre 50 y 100 millones de vidas, tenían tasas de letalidad de solo el 15%. Que resultaran tan mortales fue porque el patógeno se expandió con enorme facilidad por el mundo. En este video te presento las enfermedades más letales de la actualidad, no las que más muertes provocan, sino las que, de contraerlas, resultan mortales casi con total seguridad. Algunas de ellas tienen tratamiento, pero presentamos su tasa de letalidad en caso de que no sean tratadas. También conocida como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, es la enfermedad más letal del mundo, y además no existe tratamiento. De contraerla, la muerte es totalmente inevitable. Es muy poco común, de hecho, se diagnostica solo un caso por cada 1.000.000 de personas en el mundo cada año. No está provocada por un virus, una bacteria ni un hongo, está causada por un prión. Un prión es el tipo de patógeno más sencillo que existe, pues es simplemente una proteína con capacidad infectiva. La causa de su llegada al cuerpo humano sigue desconocida, aunque se cree que podría darse por contacto con tejidos infectados. El brote en Reino Unido de 1990, las famosas vacas locas, fue por comer carne de ganado contaminada. El prión causa un rápido deterioro mental, pues va degenerando el cerebro dando lugar a síntomas parecidos a otros trastornos mentales, cambios en la personalidad, insomnio, dificultad para hablar y tragar, pérdida de memoria, movimientos bruscos. La muerte ocurre inevitablemente. La enfermedad de Chagas es una de las enfermedades más letales del mundo, aunque afortunadamente existe tratamiento. Está provocada por el parásito Trypanosoma cruzi, el cual nos infecta a través de la picadura de un insecto. Empieza con los siguientes síntomas: fiebre, fatiga y debilidad, hinchazón en el sitio de la picadura, náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, etc. De no tratarse, la enfermedad evoluciona a una fase crónica, 10-20 años después de la infección, en la que hay una insuficiencia cardíaca, agrandamiento del estómago, arritmias, etc. Si el parásito no se elimina con medicamentos, la enfermedad es mortal de forma casi segura. El Kala-Azar, también conocida como leishmaniasis visceral, es una enfermedad provocada por el protozoo Leishmania, el cual suele afectar a perros. También puede llegar al hombre y, como no es su hospedador habitual, nos causa muchos daños. Es la forma más grave de leishmaniasis. El parásito llega a los humanos por la picadura de un insecto. Una vez dentro, infecta las células del sistema inmune, haciendo que desarrollemos una inmunodeficiencia grave. De no ser tratada con medicamentos, la evolución de la enfermedad acaba resultando mortal en casi todos los casos. La meningoencefalitis amebiana primaria es una enfermedad extremadamente mortal. Incluso con tratamiento, el pronóstico suele ser fatal. Está causada por una ameba que habita lagos y ríos. Cuando una persona nada por estos lugares, es posible que la ameba entre por la nariz y viaje al cerebro, donde empieza a provocar daños graves.
Los primeros síntomas son rigidez del cuello, fiebre, desorientación, alucinaciones, convulsiones, pérdida de equilibrio. La ameba come cerebros, acaba provocando la muerte de forma casi segura a la semana. Aplicar tratamientos puede no ser útil, por lo que hay que evitar la exposición a la ameba, no nadar en lagos naturales o ponerse pinzas en la nariz. La rabia es una enfermedad mortal provocada por un virus que se transmite a los humanos a través de una mordida de distintos animales: perros, murciélagos, mapaches, zorros. Los primeros síntomas son fiebre, hidrofobia, miedo al agua, insomnio, parálisis parcial, ansiedad, vómitos, confusión, hiperactividad, salivación excesiva, etc. No existe cura y la enfermedad resulta mortal en la práctica totalidad de los casos. Afortunadamente, existe una vacuna que debería ser administrada a toda la gente con riesgo de ser infectada. La encefalitis granulomatosa amebiana es una enfermedad extremadamente mortal provocada de nuevo por una ameba, en este caso Balamutia mandrilaris, que se encuentra en el agua o en el suelo. Puede infectarnos a través de heridas abiertas o por la nariz. Es una enfermedad muy rara y se han diagnosticado pocos casos. Posteriormente, la ameba migra al cerebro y acaba provocando la muerte de forma casi segura. Solo se ha tratado con éxito 2 veces y ambas personas acabaron con un daño cerebral irreversible. El muermo es una enfermedad provocada por la bacteria Burkholderia malei que suele afectar a caballos. El problema viene cuando estos caballos transmiten la enfermedad a los humanos, desarrollando en su interior una patología que resulta extremadamente mortal. En los humanos, la bacteria provoca septicemia, viaja por la sangre, abscesos pulmonares, neumonía y en última instancia un fallo multiorgánico que resulta inevitablemente mortal. Incluso con tratamiento, el 50% de los afectados muere. La fiebre hemorrágica de Marburgo está provocada por un virus que llega a los humanos por contacto con sangre, heces u orina de animales infectados, monos y murciélagos, aunque una vez dentro del humano puede transmitirse entre personas. Es una enfermedad que provoca sangrados intensos por los orificios corporales, fiebre muy alta, escalofríos, diarrea, hemorragias internas, etc. Esto acaba conduciendo a una insuficiencia orgánica muy grave que resulta mortal en la mayoría de los casos. No existe tratamiento ni vacuna, por lo que la atención médica está enfocada a dar apoyo para aumentar las probabilidades de supervivencia. El ébola es una enfermedad muy similar a la de Marburgo, pues presenta la misma sintomatología. Ambas provocan fiebres hemorrágicas, aunque esté causada por otro virus. La letalidad es un poco menor, ya que depende de los brotes. En algunos se ha observado una letalidad relativamente baja del 25%, aunque en otros se ha llegado a una mortalidad del más del 90%. El anthrax, también conocido como carbunco, es una enfermedad muy rara pero extremadamente grave. Está causada por Bacillus anthracis, una bacteria que forma esporas y que suele afectar al ganado. Los humanos nos infectamos por contacto con animales enfermos, pero los afectados no la transmiten a otras personas. La bacteria suele entrar en nuestro cuerpo a través de una herida abierta o por comer carne contaminada, aunque la forma más grave de la enfermedad sucede cuando inhalamos las esporas de la bacteria. En este caso se desarrolla una carbuncosis pulmonar. Los síntomas de la forma pulmonar empiezan siendo parecidos a los de la gripe: fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, fatiga, aunque con el tiempo se observa malestar en el pecho, dificultad para respirar y tos con sangre. Incluso tratándola con antibióticos, esta forma de la enfermedad suele resultar mortal. Si no se aplican, provoca la muerte en la mayoría de los casos.